Hemos estado siguiendo la vida o el viaje misionero de Pablo, su tercer viaje misionero. Ya llegó a su conclusión, regresó a Jerusalén, entregó las ofrendas que colectó en las iglesias por Asia. Recuérdense, colectó las ofrendas para los santos, los pobres santos en Jerusalén. Y cuando regresó fue durante la fiesta de Pentecostés y había unos judíos de Asia que comenzaron un gran molesto, comenzaron a alborotar toda la gente, acusando a Pablo falsamente, acusándolo de enseñar contra la ley de Moisés, contra el templo, profanando el templo. Lo agarraron, lo golpearon, querían matarlo. Y luego fue rescatado por alguien interesante, un romano, un comandante, un militante que lo rescató. Y él quería descubrir qué es lo que está pasando, ¿verdad? Lo iba a golpearlo, pero luego descubrió que es ciudadano romano Pablo. Y cambiaron las cosas, lo llevaron enfrente de un concilio. Estuvo Pablo en una prueba en el corte de ellos, enfrente del Sanedrín. Y Pablo estaba dando una defensa de su fe. Y recuérdense, Pablo tomó ventaja porque había dos grupos entre los judíos, los fariseos y los saduceos. Y él comenzó a hablar acerca de la resurrección. Y eso comenzó un pleito entre ellos mismos. Y eso Dios lo usó también para traer paz a la situación sobre la vida de Pablo. Y los saduceos, si recuerdan en Hechos capítulo 23, verso 8, dice que ellos no creen en la resurrección entre los muertos, de los muertos, o ángeles ni espíritus. Y los fariseos creen en los tres. Y por eso hubo una gran disensión entre esos dos grupos. Y luego otra vez fue rescatado Pablo otra vez, porque otra vez querían agarrarlo los judíos. Fue rescatado y luego hubo un nuevo complot para matarlo. Y se rebeló. ¿Y qué es lo que pasó? Lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea. Y ahí es donde estamos aquí. ¿Se recuerdan? 470 soldados lo llevaron. Y Pablo otra vez tuvo una oportunidad de compartir con varios el Evangelio. Entonces eso es lo que queremos ver. Continuando de ahí, ya está otra vez, vamos a escuchar Pablo cómo va a responder, ¿verdad? A los que lo están acusando. ¿Qué les parece si oramos primero? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has traído aquí en tu casa. Te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Enséñanos, Señor, las lecciones, tus verdades que tú quieres enseñarnos esta noche. Y Dios, recibimos tu palabra, confiamos, Dios, en tu palabra. Es verdad y lo necesitamos, lo reconocemos, que tú nos los das para instruirnos, también para corregirnos. Entonces queremos escuchar de ti, Dios. Entonces ayúdanos a quitar las distracciones de nuestra mente para enfocarnos en lo que tú dices. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Hechos 24 es un pasaje sencillo, ¿verdad? Pablo, como mencioné, está en Cesarea. Es una ciudad, es un puerto en Israel, un puerto hermoso. Y ahí está enfrente de Félix, el gobernador romano. Está enfrente de este Félix. Y luego fíjense, um, algo que tenemos que ver, y es algo solo de información, pero Cesarea era el capital de Roma en esa área del Imperio Romano. Cesarea entonces es una gran ciudad, y vamos a ver por qué eso es significante. Pero ahí se encuentra Pablo en Cesarea y va a dar su cuenta en frente de este gobernador, Félix. Pero vamos a ver tres cosas principalmente. Si están tomando notas, es muy sencillo esta sección. Y lo primero que vemos son las acusaciones contra Pablo. Y eso lo vemos en el verso 1 al 9. Vamos a ver las acusaciones contra Pablo. Y en esto vamos a ver tres cosas. Primeramente, vemos las personas que hicieron las acusaciones. Las personas que lo hicieron. Fíjense en el verso 1.
Todos están ahí, Hechos 24, verso 1. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces aquí están las personas que hicieron las acusaciones. Número 1, el primer que menciona aquí es Ananías. Y él es claro, es el sumo sacerdote que fue apuntado ahí esa posición por los romanos. Y era un sumo sacerdote malo. Por la historia sabemos que era muy malo, era cruel ese sumo sacerdote. Y luego también tenemos aquí los ancianos. Los ancianos. Y los ancianos sabemos que son parte del concilio o el Sanedrín. Y es posible que estos ancianos son fariseos, porque cuando se trata de la resurrección no hay otra vez una disensión grande o un gran pleito. Entonces, es posible que esos ancianos son fariseos. Y luego hay otro que está involucrado aquí, y es uno que se llama Tértulo. Y aquí dice la Biblia que es un orador, que quiere decir que es un abogado. Tértulo es un abogado. Entonces él está ahí, como mencioné, él está en corte, enfrente de los religiosos, enfrente del concilio. Entonces ellos son los que lo acusaron. Pero ahora número 2, fíjense, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues es la adulación. La adulación es algo muy mal. Y vamos a ver, porque fíjense, en versos 2 a 4, la adulación antes de las acusaciones. Otra vez, es un abogado. Y los abogados son expertos en la adulación, ¿verdad? En frente de un juez. Saben cómo usar palabras suaves, ¿verdad? Y aquí no es diferente. Es lo mismo, los abogados no han cambiado. Mira, fíjense en verso 2, cómo dice. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Entonces, eso es típico de un abogado, adulación, ¿verdad? Quiere hablar suave para que el juez tenga favor con su posición, pero la verdad es que este gobernador no estuvo en un tiempo de paz, como él está diciendo, ¿verdad? Que hay paz, hay prosperidad. La historia dice lo contrario. Dice que no había paz. De hecho, por eso lo quitaron de su puesto, Tértulo. Lo quitaron de su puesto porque hubo muchas rebeliones bajo de él. Entonces, no había nada de paz. Y por eso digo, eso es lo malo de la adulación. Nomás hablando bien para ganar favor, pero es mentira. Entonces, no hay paz, pero también no había prosperidad. Era un tiempo de gran impuesto sobre la gente. La gente apenas podía cortarse el pelo porque el costo, mira, está grande, quiero cortar mi pelo y no puedo. O tienes gastos, ¿verdad? Extra, las cosas extra no lo podemos comprar por los impuestos tan altos. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Digo otra vez, no ha cambiado mucho las cosas. Gobiernos son difíciles, no hay paz, no hay prosperidad. De hecho, este Félix era muy envidioso, muy envidioso. Y vemos en verso 26, si brincan ahí mismo en el capítulo, verso 26, él esperaba que Pablo le iba a dar dinero. Es tranza. Me recuerdo una vez en México, yo estaba en una posición similar, cuando me paró 2 policías y me esperaban que les dé algo. Y no les di nada. Fue algo, eso les cuento de la historia otro día, pero el punto es que querían dinero. Y yo no se lo voy a dar. Y aquí Pablo no lo dio. Y que bueno, es un testimonio. Pero fíjense, la gente sabía que él no trae paz, él no trae nada de prosperidad. Entonces es pura palabra, es adulación, adulación. Y luego fíjense, tratando con las acusaciones contra Pablo, también involucra la falsedad. Y eso ya lo vimos un poco antes, ¿que no? Que están acusando a Pablo falsamente.
Y eso es lo que vemos aquí, la falsedad de las acusaciones. Eso está en versos 5 a 9. Él da las acusaciones, que todos son falsos. Mira, fíjense en verso 5, dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Ahí está la primera acusación. Es una plaga. Y esta palabra significa una pestilencia o algo infecciosa. Y en un sentido, pues dando el Evangelio, sí, Él lo dio y comenzó a crecer. En una manera positiva, sí, hubo infección, pero algo bueno. Pero aquí dicen que es una plaga. Y luego fíjense en número 2, en verso 5, dice, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Sediciones. Es un insurgente, rebelde. Quiere comenzar un estorbo aquí en el pueblo. Quiere comenzar una rebelión contra el gobierno. Lo están acusando falsamente. Y luego, terceramente, ahí en verso 5, dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Como él es líder, un terrorista. Tenemos que eliminarlo. Sabemos que Jesús era de Nazaret y los que siguen a Jesús, pues lo llamaban los nazarenos, lógicamente. Pero también cristianos eran llamados una referencia del camino. Y eso lo agarramos de Juan 14, verso 6, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces los que siguen a Jesús lo llamaban los nazarenos. Y también más tarde vemos que los llaman los del camino. Son cristianos. Entonces, estas son las acusaciones. Y luego en verso 6 siguen las acusaciones. Dice, verso 6, intentó también profanar el templo. Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisías, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo, ser así todo. Entonces, es totalmente falso. Es falso. Profanó el templo. Recuérdense, los judíos pensaron que vieron a Pablo con un hombre que se llamaba Trófimo, el efesio. Que él lo vieron que Pablo entró con este gentil y profanó el templo. Pero no era cierto, porque Pablo tomó un voto, ¿se recuerdan? Se rapó la cabeza y hizo un voto con 4 otros judíos. Entonces, él no estaba ahí con Trófimo. Era todo falso esto. Pero el punto de esto, las acusaciones, está diciendo sencillamente que no, él es un insurgente, es rebelde. Él va a traer gran problema para Roma y nos tienen que tratar con él. Ese es el propósito de las acusaciones. ¿Y saben qué? Que cuando alguien es acusado de ser ese tipo de rebelde, Roma no le gusta a rebeldes. La justicia es rápido y duro. Entonces eso es muy peligroso para Pablo. Son grandes acusaciones. Ahora vamos a ver la segunda parte. Ya vimos las acusaciones contra él. Ahora fíjense las respuestas de Pablo. ¿Cómo va a responder Pablo? Y yo creo que aquí vamos a aprender nosotros unas lecciones también. ¿Cómo responder a acusaciones? Porque ciertamente en un tiempo en su vida alguien te va a acusar falsamente. O a mí todavía no me han acusado, pues tranquilo, todavía hay tiempo. Tal vez te van a acusar otro día. Pero yo creo que es algo que como creyentes esperamos. Fíjense, versos 10 al 21 vemos las respuestas de Pablo. Y aquí vamos a mencionar 3 cosas. Porque como él responde, primero vemos un comentario. Y hay que ver su comentario. Es sencillo lo que dice. Y también a veces tú y yo, ¿cómo respondemos a las acusaciones? Y aquí es muy breve, es muy tranquilo Pablo. Espero que sea de bendición cómo él respondió. Entonces, mientras vamos adelante, piensen en esto, ¿cómo yo puedo responder? Tal vez en una situación ahorita o algo en el futuro.
Y él respondió con unos comentarios muy sencillos. Mira, fíjense, en versos 10 al 13. En verso 10 dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Ahora aquí, Pablo, eso no es adulación. Pablo simplemente hace un comentario, que eres, desde muchos años, tú eres juez de esta nación. Y yo creo que el sentido aquí es que él quiere que, diciendo que hey, tú debes hacer lo correcto, porque tú eres juez. Tienes mucho tiempo como juez, entonces tú deberías recibir estas acusaciones y luego haz la justicia, hazlo bien. Y por eso le dice de esta manera, sí, eres juez. Y luego fíjense en el verso 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. En otras palabras, Félix, yo solo estaba aquí por 12 días. Es imposible físicamente hacer esto en 12 días, ¿verdad? De hablar con la multitud, formar un grupo contra Roma, convencerlos de mi enseñanza o mi plan de insurrección. No, es imposible. Yo vine para adorar. Yo vine a Jerusalén para adorar. Ese es su propósito. Y todo lo que dicen es falso, no tienen evidencia. Y entonces su comentario es sencillo y yo creo que es efectivo. A veces con pocas palabras es todo lo que se necesita. A veces yo me explico con muchas palabras y a veces me agarro. ¿Por qué estoy hablando tanto? Nomás di tu punto y ya. Y yo creo que eso es sabio. Ser breve con tus respuestas, eso es sabiduría. O si no, si hablas mucho, vas a decir algo, te vas a arrepentirte. Y por eso, confiar, decir la verdad y ser breve con respuestas. Ahora, fíjense sus comentarios, sencillamente versos 10 al 13. Ahora, la segunda parte de su respuesta de Pablo, ya vimos sus comentarios, pero número 2, sus confesiones. Confesiones, mira, en verso 14 a 16. Y realmente son 3 partes de sus confesiones. Número 1, involucra la palabra de Dios. Fíjense en verso 14. Dice en verso 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces aquí, lo primero, él confiesa, ¿qué es lo que confiesa? Pues bueno, su creencia, aquí dice, en la ley y en los profetas, o otra palabra, la palabra de Dios. Es sinónimo. Entonces su confesión involucra la palabra de Dios. Y tal vez piensas, ok, ¿por qué es importante esto? Bueno, él está confesando su fe en la palabra de Dios. Es importante, ¿por qué? Porque está declarando con esto que él cree en Jesucristo, que él ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces es muy importante. Tu opinión de la palabra de Dios habla volumes de lo que tú crees de Jesús. Es sinónimo. El cristiano ama a Cristo, ama la palabra. No se puede desconectar. Y eso es muy importante. Y esa es la razón, está confirmando, sí, yo soy un seguidor del camino. Y él lo cree, porque está escrito. Y para él es suficiente, y debe ser suficiente para nosotros. Está escrito, Dios dice, lo creo. Podemos confiar en la palabra, todo lo que está escrito en la palabra. Y eso es lo que él dice, todo lo que dice en la ley, todo lo que dice la ley, todo lo que declararon los profetas, yo lo creo. Y hablan de Jesús. Y por eso yo creo en Él. Y ese es su punto. ¿Ves? Porque yo creo en la palabra, por eso yo creo en Jesucristo. Él es el Mesías. Él es nuestro Rey. Entonces, en otras palabras,
Y dije, ¿por qué es importante? Porque toda la ley y todos los profetas hablan y están apuntando a Jesucristo. Eso tenemos que entenderlo, iglesia. Toda la Biblia habla de Jesús. Cuando tú compartes la palabra, tú puedes comenzar de cualquier libro y llevarlos a Jesús. Y por eso es importante de estudiar la palabra. Porque si alguien un día te lleva un texto, de ahí tú los puedes guiarlos a Jesús. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Jesucristo cumple la ley y los profetas. Y Pablo está diciendo, confesando la palabra. Lo confieso, yo creo en la ley, yo creo en los profetas, yo creo en Jesucristo. Todas las escrituras, desde el principio al fin, Génesis a Apocalipsis, se trata de Jesucristo. Y por eso digo, eso es importante para nosotros. Cuando tú dices, yo amo a Cristo, espero que dices al mismo tiempo, yo amo a su palabra. Cada cuando se descubre a alguien que no le interesa la palabra, y eso es una señal muy peligroso, es una señal que algo no es sano, algo muy fuera de orden, porque es sinónimo. Cuando tú confiesas Jesucristo, quiere decir que tú recibes su palabra. No se puede desconectar, son lo mismo. Como dice Juan 1:14. Noten esta referencia. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta idea de confesar la palabra de Dios es significante. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces esta idea de reconocer, confesando Jesucristo, confesando su palabra en tu vida, es algo enorme en nuestra vida. ¿Has hecho esta confesión? Y claro, hablo a la iglesia, pero tengo que decirlo de nuevo. ¿Has confesado esto como Pablo? ¿Has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, dice que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Él lo está anunciando públicamente. Es parte de su testimonio. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en Jesucristo. Lo confieso delante del hombre. Yo creo que tú y yo debemos hacer lo mismo, ¿que no, iglesia? No tengan vergüenza de Jesús. De hecho, más y más, con más valentía, más denuedo. Y más en estos días. Me refiero no solo a los últimos días, pero el tiempo del año, cuando muchos pasamos tiempos tristes en estos días. Entonces, iglesia, hijo de Dios, sea valiente para que Dios te pueda usar para traer confort y esperanza a otros, tu familia. ¿Verdad? Tenemos familia enfermos. Hoy recibí un texto que mi tío le descubrieron que tiene cáncer y no sé cómo está su relación con Dios o si tiene. Entonces esa es una oportunidad, ¿que no? Entonces hay mucho sufrimiento, muchas necesidades en la comunidad y tú y yo tenemos muchas oportunidades para confesar Cristo a otros y decirles y ayudarlos a hacer esta confesión. Y dije que es importante, uno, ya lo mencioné, pero otra razón que es importante, y lo digo otra vez, es que Jesús y la palabra es lo mismo. Entonces tenemos que recordar de esto. ¿Qué tanto amo la palabra de Dios? Porque ahí realmente en lo práctico, ahí se revela tu amor, tu relación, qué firme está con Jesús. Es algo muy práctico. Porque muchos pueden decirlo, yo amo a Jesús,
Bueno, ok, pues la manifestación de ese amor se ve en tu amor por su palabra. O decir, tu tiempo en la palabra. Porque requiere, estoy hablando de acción. Tu tiempo, voy a abrir mi Biblia, voy a leerlo, voy a estudiarlo. Eso es lo que me refiero. ¿Qué tanto tiempo tienes con la palabra? Como cristianos pasamos etapas de tiempo en la palabra, algo cambia en la vida, tu rutina cambia y dejamos la palabra. Hoy simplemente Dios nos recuerda a la iglesia, hazlo tu prioridad otra vez. Entonces hay muchas actividades ahorita, no te olvides de la palabra, haz esto primero. O si no vamos a estar estresados, vamos a estar molestos, ¿que no? Eso yo he descubrido. Tiempo solo con Cristo, digo poco tiempo con Cristo, resulta en mucha emoción. Mi carne reacciona más pronto y por eso lo necesitamos. Eso no es un acto religioso, eso es para nuestro bien, para que podamos realmente reflejar a Cristo, para que haya gozo y paz. El Espíritu toma la palabra que recibimos y hay fruto y cuando lo aplicamos. Tenemos cosas en la vida, como mencioné, actividades, problemas. ¿Alguien tiene aquí problemas? Pocos. Problemas de relaciones, problemas en familia, de salud. Hay muchas cosas. Y Dios simplemente nos recuerda, no dejes que eso te distraiga el tiempo que Él quiere con nosotros. De eso se trata. Va a haber sufrimiento, va a haber problemas, eso no se puede evitar. Pero en la palabra encontramos lo que necesitamos para ese día. Entonces, vimos su confesión involucra la palabra de Dios, pero número 2, aquí vemos que su confesión, perdón, su confesión involucra esperanza en Dios. Y es una bendición para mí. La esperanza que tenemos en Dios nosotros. Hay veces que siento, wow, tanto problema que se ve en el mundo y yo estoy tranquilo y tal vez no estoy escuchando algo correcto, pero es la paz que Dios me ha dado. Es la esperanza que tengo en Él que me sostiene. Entonces no me estoy hundiendo, a veces pienso que, tal vez no estoy entendiendo algo. No, sí lo estoy entendiendo. Solo no entro en pánico. Pero reconozco, sin Cristo yo estaría igual en pánico, ¿verdad? Tratando de salvarme a mí mismo de cualquier manera. Entonces la esperanza en Dios, mira, como dice en verso 15, Pablo dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces Pablo tiene esta esperanza en la resurrección de los muertos, aquí dijo. Y luego menciona, noten, así de justos como de injustos. Es interesante porque hay dos grupos que van a ser resucitados. Digo, ¿cómo que dos? Pues aquí, mira, es justos como de injustos. Y eso se habla también en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, verso 29 dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, cuando Jesús dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, obviamente está hablando de recibirlo. Esa es la única buena obra que tú y yo podemos hacer, es recibirlo. Y eso es por fe. Recibimos a Jesucristo por fe. Y eso es una buena obra. Es la única obra que el hombre hace que es bueno. Y luego fíjense, la obra nos da vida eterna y lo opuesto, los que hicieron lo malo, eso es rechazar a Jesucristo. Eso es malo. Es rechazar a Jesucristo. Entonces vemos dos resurrecciones, dos grupos, los justos, los creyentes, la iglesia, y luego los injustos, los incrédulos. Ahora, los creyentes, los justos,
van a ser resucitados, ¿cuándo? En el rapto de la iglesia. ¿Sabes que tú y yo estamos viviendo en un tiempo que se refiere como el tiempo de la iglesia o el tiempo de gracia? Comenzó, son los últimos días. Comenzó en el día de Pentecostés y va a concluir en el rapto. Estamos tú y yo en este tiempo y es un privilegio vivir en este tiempo, el tiempo de gracia. Bajo de gracia, no bajo la ley. Algunos quieren regresar a la ley, pero no, en gracia. No hay nada mejor de representar a Jesús ahorita. Podemos testificar de Él, de lo que Él hizo. Y va a concluir en el rapto. Esos son dos eventos, dos resurrecciones. Y en acuerdo con Primera de Tesalonicenses 4:16, Pablo dijo esto: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí está la resurrección de los muertos, el rapto de la iglesia. Y va a suceder al mismo tiempo. Es el rapto y la resurrección. Eso es lo que creemos. Pero fíjense, la segunda resurrección es para los injustos o los incrédulos, como dijimos. Ellos van a ser resucitados al fin del reino milenio. Al fin. Acuérdense, como mencioné, estamos en el tiempo de la iglesia, y luego hay el rapto y vámonos. ¿Qué sigue el rapto? Sabemos que la Biblia nos enseña que hay 7 años de tribulación. Lo vimos cuando estudiamos Mateo. Y luego la segunda venida de Jesucristo, hay juicio sobre la tierra. Y luego inicia 1000 años, el milenio. Es un tiempo que literalmente va a reinar Jesucristo en la tierra, en justicia. Y luego al fin de este reino milenio, en acuerdo con Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 8, Satanás es soltado por un tiempo. Lo sueltan. Dios permite esto. Satanás sale, hay una invasión, aquí se referencia de Magog, y Jesucristo va a ser victorioso en ese ataque. Jesús nos da victoria. Y luego en acuerdo con Apocalipsis capítulo 20, verso 11, todos los incrédulos, los injustos, eso es lo que estamos estudiando aquí, ellos van a ser resucitados. ¿Y qué va a pasar? Van a estar delante de Dios. Tienen que rendir cuentas todos. Y se llama el gran trono blanco. Ese es de juicio. El gran trono blanco. Y van a ser juzgados, ¿por qué? Por hacer malo. ¿Y qué es lo malo? Rechazar a Jesucristo. Eso es lo malo. Y la gente dice, no, yo soy bueno, no soy malo. Y eso es donde la gente lucha con esto. Sí es capaz de hacer cosas buenas, eso no lo dudo. Pero incrédulos pueden hacer cosas buenas, ¿verdad? Pero es malo en el sentido de no hay relación con Dios. Rechazar la verdad, rechazar el Evangelio, es muy malo. Y por eso resulta en juicio. Es rechazar la gracia de Dios. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Estos que son resucitados, los incrédulos, los injustos, por rechazar, acuérdense, porque rechazaron a Jesucristo, ¿qué es lo que va a pasar? Son lanzados al lago de fuego, dice la Biblia. Es la segunda muerte, dice la Biblia. La segunda muerte y muerte final. Eso es en acuerdo de Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y eso es importante porque eso nos dice que creyentes y no creyentes van a ser todos resucitados y todos van a estar enfrente de Dios como juez. Es interesante, todos, nadie se escapa. Y les digo esto que es importante porque hay muchos que dicen, y tal vez lo has escuchado, todos los caminos van a Dios, ¿verdad? Entonces realmente no importa qué crees. Tú escoges este camino, vamos a llegar todos con Dios. Y la verdad es que es cierto. Todo el camino
Todas las religiones, filosofía, sectas, todo te va a llevar a Dios, es cierto. Pero solo un camino te lleva al cielo. Y ese es el Evangelio. Entre tanta confusión, tanta mentira en este mundo, hay un camino, hay una verdad y vida, y es Jesús. Jesús otra vez lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es muy claro. Entonces, si todos van a ir enfrente de Dios como juez, pero solos del camino, como Pablo está testificando, yo soy del camino. Mi fe es en la palabra. Mi fe está en Jesucristo. Él está en este camino. Y gloria a Dios. ¿Qué no, iglesia? Hay que mantenernos en este camino, porque así es como entendemos y creemos. Por esto tengo vida, por Jesucristo, por lo que Él hizo. Nada viene en mí, ninguna buena obra en mí, solo la buena obra de mi fe. Entonces, esa es la confesión que estamos viendo de Pablo. Confesó la palabra de Dios, esperanza en Dios. Y luego número 3, fíjense, él menciona una conciencia. Y eso ya lo dijo en el capítulo 23. Involucra una conciencia. Porque fíjense cómo dijo en verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y ese es el reto para nosotros, iglesia. Yo quiero tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ahora, como mencioné, Pablo lo dijo esto en capítulo 23, verso 1, pero aquí agrega también ante los hombres. Y eso es significante. Su conciencia clara, limpio, ¿verdad? Delante de Dios y los hombres. Esa es la voluntad de Dios. Que tengamos esa relación, buen testimonio en frente de los de afuera, los incrédulos. Eso es muy importante. Y eso Dios nos habla a nosotros, la necesidad de ser hombres y mujeres de integridad. Eso es lo que nos habla a nosotros. Ser hombres y mujeres de integridad. Tu carácter, nuestro carácter, que está bien, agrada a Dios. Y también en frente del hombre, del mundo. Algo está diferente, ¿verdad? Es integridad, es honesto, está basado en verdad. Eso es muy importante. Nos tenemos que tener esto en frente de Dios y los hombres. Ser honesto, siempre. Siempre. A veces hay tentación de decir mentira para escaparte de conflicto o para escaparte de problema que tú te entraste. Oh, es una mentirita. Pero no. Por eso es tan importante estar cerca de Cristo, porque así va a haber convicción. Cuando no estamos en la palabra, no reconocemos diciendo una mentira. Lo vemos como el mundo. No es gran cosa. Pero sí es una ofensa, ¿ves? Es una ofensa ante Dios. Estamos hablando de estar bien delante de Dios, es que Él ve todo. Entonces el hombre, me escapé. Mi mentira me salvó de un problema en mi trabajo o lo que sea. Pero no tengo una conciencia limpia, ¿ves? O sin ofensa. Ofendo a Dios pensando que lo escondí de Él. No, Él ve todo. Y eso es lo que me refiero, de ser esas personas de integridad. Entonces sus respuestas nos enseñan mucho. Vimos sus comentarios, sus confesiones, ahora su conclusión. Eso lo vemos en versos 17 al 21. Pablo ya lleva a su conclusión en su respuesta. Mira, fíjense en verso 17, dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo
y con multitud, ni con alboroto. Ellos debieran compararse ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces esto es su conclusión, versos 17 al 21. Y su punto es sencillo. Se trata de la resurrección de los muertos. Y ¿sabes qué? Es algo que a Roma no le importa. Eso no es un crimen, creer en la resurrección. Y realmente a Roma no le interesa. Eso no es un crimen. Y él le dice, él está hablando, eso es mi fe en la resurrección. Entonces Roma lo ve como esto, no hay nada que podamos acusarlo. Roma haciendo la ley. Pero fíjense, esta sección muy sencillo que no, es sencillo. La resurrección de los muertos, obviamente está hablando de Jesucristo, porque ese es el centro de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Pero noten, y eso quiero que se den cuenta de cómo respondió. Y eso fue de bendición para mí, porque respondió muy tranquilo. ¿Nunca has sentido como tal vez te acusaron falsamente? O sabes que esto no es la situación correcta. Y yo quiero entrarle con así, muy caliente. ¿Nunca se ha calentado? Yo sé que sí, porque somos igual. Se calienta los oídos. Oh, pero sabes que él estaba muy tranquilo. Y me hice la pregunta, ¿yo respondo así, tranquilo? O el mundo, todos mis amigos saben, no, él va a responder así, muy enojado. Háganse la misma pregunta, porque yo creo que ese es un ejemplo que tú y yo podamos aplicarlo. No fácil, pero digo, es una aplicación sencilla de responder tranquilo, sin molestar. Y algunos luchamos más porque somos más emocionantes, ¿verdad? Pero eso no es excusa. Nunca usan eso como una excusa. Como, oh, no, yo soy así. ¿Verdad? Así es mi papá. Pues tu papá es muy enojón. Eso no te da una excusa de enojarte con todo el mundo. Y lo justificamos. Entonces, iglesia, tengan cuidado con justificar así muy pronto de hablar, ¿verdad? Criticando. No, eso debemos ver qué es lo que la palabra, el ejemplo de la palabra, y luego poner tu vida en acuerdo con los principios bíblicos, no compararlo con otras personas. Por eso es muy importante esto. Y esto me encanta, me gustaría ver este escenario. Pablo, tranquilo, testificando, confesando, aunque lo acusaron falsamente, lo golpearon y es ciudadano romano. Quieren matarlo, pero él muy tranquilo, muy tranquilo. Dice Proverbios 17:27. Noten esto, iglesia. Proverbios 17:27. El que ahora sus palabras tiene sabiduría. Si se recuerdan algo esta noche, este Proverbios va a ser de bendición para tu vida. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Wow. Y Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mira lo que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que enseñoreará de su espíritu que el que toma una ciudad. Es más sabio, es mejor ser tranquilo, ¿verdad? No a todo alborotado, no avanzado, como el fuerte o el que toma la ciudad. Dejan que el mundo tome la ciudad. Tú confías en Dios. Y hay tentación, porque vemos, como aquí dice, los fuertes del mundo. Y queremos ser esos fuertes. No, por ellos siguen otro camino. El camino
que citamos tú y yo es uno de humildad, es uno de sufrimiento, de quebrantamiento, de servicio al Señor. Entonces, eso lo necesitamos, iglesia. No caigan en la tentación de lo que ves en el mundo. Entonces es un ejemplo, el ejemplo que Cristo nos dio. Tranquilo, iglesia. Y espero que esto está hablando a alguien. Estás molesto, enojado, irritado. Tranquilo, como Pablo, como Cristo. Ahora vemos algo más. Ya vimos las acusaciones contra Pablo, las respuestas de Pablo. Ahora fíjense, el acceso para Pablo. Y eso ya lo vamos a terminar. Es muy sencillo en verso 22 al 27. Y él tuvo acceso a dos cosas. Primeramente, tuvo acceso a libertad y amigos. Eso lo vemos en versos 22 y 23. Dice en verso 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiré el tribuno, Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¡Wow! ¡Qué bendición! Le dieron a Pablo acceso a libertad y acceso a sus amigos. Y eso es una bendición, gran bendición. Porque recuérdense las circunstancias de él, donde se encontró, siendo afligido, ¿verdad? Dios le da mucha oportunidad. Le dio acceso a 470 soldados en el capítulos antes. Entonces Dios le abre puertas, le da acceso. Y aquí le dio libertad. ¿Y dónde se encuentra Pablo? En Cesarea, una gran ciudad, enorme. Como mencioné, capital de la región de Roma. Y ahí tiene otra oportunidad de compartir. Y sin duda yo sé que Pablo está hablando de quién, de Jesús, con todo el mundo. Y es una bendición para nosotros. Porque a pesar de las circunstancias, siempre Dios nos da acceso a personas, a amigos, para llevar el Evangelio. Tantas oportunidades. Saben que aquí en esta iglesia hay oportunidad casi cada semana salir y compartir tu fe. ¿Lo has hecho? Te animo, si nunca lo has tomado ese paso, vayan, pasen bendecidos. Ahora fíjense, sus circunstancias difíciles, pero él está aprovechando de este acceso que tiene. Entonces todo es su actitud, ¿verdad? Tus circunstancias te pueden poner triste, podemos caer en depresión, nos deprimimos por lo que estamos experimentando, pero no. Hay que tener ese tipo de actitud. Dios me está dando una oportunidad. En vez de verlo algo negativo, verlo como una bendición. Recuérdense cómo dice Romanos 8:28. Yo sé que lo saben, iglesia. Pablo más tarde escribió esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tú y yo, iglesia, hay que pedirle a Dios que nos dé la fuerza durante las tribulaciones y pruebas para tener esto pendiente al frente de tu corazón y tu mente. No, ¿sabes qué? Esto no está tan mal. Porque yo creo Romanos 8:28. Dios está en control. ¿Verdad? Él está en Cesarea y fue algo bueno. ¿Verdad? ¿En dónde te encuentras hoy? ¿Será que también Dios es algo bueno para tu vida o para la vida de otros? Yo creo que sí. Para otros, hay que no recordar de esto. Porque Dios nos permite pasar pruebas también. Es para nuestra bendición,
nos mantengamos cercano a Él, ¿verdad? Eso es algo bueno. Entrando en una prueba, tú te acercas a Dios, muy bueno. Ahí quédate siempre. Pero también para ayudar a otros, bendecir a otros. Entonces de repente es bueno, todo es bueno. Para el creyente, para los justos, no nos quejamos. De repente estamos contentos, tranquilos. Vemos oportunidades. La iglesia activo, nada nos detiene, ¿ves? Es gloria a Dios, es Él, es su palabra y su espíritu. Ahora, Él tuvo acceso a libertad, amigos, y luego número 2, tuvo acceso al gobernador. Qué gran oportunidad. Dios abrió la puerta. Mira, fíjense, versos 24 al 27, dice en versos 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, esto acceso involucra al gobernador Félix, y Pablo se acercaba a él varias veces, de acuerdo con verso 26, acerca de su fe en Jesucristo. Y estaba razonando con Félix acerca de su fe. Es razonable nuestra fe en Jesucristo. La Biblia es razonable. Nunca duden la palabra de Dios. Nunca duden el poder de la palabra, de compartirlo con otros. Dalo a otros. Y Él está aprovechando. Tuvo acceso al gobernador y yo le voy a hablar de mi fe en Jesús. Le voy a hablar acerca de la resurrección, de la esperanza que tengo. Y esto es sencillo y vemos el ejemplo que tú y yo podemos seguir. Cada uno aquí puede imitar este ejemplo de Pablo. Algunos ven, no, ese es el gran Pablo. No, ese es el llamado de todos los cristianos. Solo a él le dio esta gran oportunidad. Estar con un gobernador por mucho tiempo. Confíen. ¿Saben que hay libros de este mundo que cambian? Por ejemplo, cada año conseguimos el currículo de mis hijos en la escuela y cambian. Matemáticas cambia, el libro de ciencia siempre están cambiando, pero la Biblia nunca cambia. Tiene miles de años, literalmente miles de años. Y es firme, verdad, para siempre. Y por eso podemos confiar en esto. Podemos confiar en la palabra de Dios. Pero el problema de Félix, ¿notaron? No era que la Biblia era irrazonable. Su problema era cuando él comenzó a hablar de justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Ahí es cuando se molestó. No me hables de la justicia. O tal vez había convicción y mejor, ¿sabes qué? Vete, ya no quiero escucharte más. Y a veces pasa que no. Yo no tengo que escuchar lo que tú me tienes que decir. O ya escuché suficiente. Ya vete. Y nos vamos. No lo tomamos personal. Él tenía miedo. En acuerdo de verso 25. Pero noten esto. La justicia del dominio propio y del juicio venidero. Hay muchos grupos que no hablan de estas cosas. ¿Por qué no? Porque esto no es popular. Háblame del amor, no me hables de justicia. No me hables de un juicio que viene. No me hables del infierno. Come on, del pecado. No, háblame algo más. Háblame de prosperidad. Y por eso, esa es la tentación. Y la iglesia también tiene tentación. No hables de esto. Se van a ir la gente.
No, tenemos que ser fiel a la palabra y dar el evangelio. Sí, muchos se van a molestar, pero ¿saben qué? Va a haber humildes que responden y van a decir, wow. Es interesante que no, como uno se enoja y dice que te vayas y otro en lágrimas. Es tan interesante cómo responde la gente, el mismo mensaje. Y por eso tú y yo, hay que hacerlo con fe. ¿Cómo va a responder? ¿Quién sabe? Pero nuestra parte es darlo, darle a Jesús. No te preocupes de ofender. Obviamente hay que hablar con amor, con paciencia. No ser raros, ¿verdad? Como weird, ¿verdad? Oh, ahí viene ese cristiano tan raro. No sean así, hay que ser sabios, decirlo claro, hablar con compasión, porque somos igual. No hablar así abajo a alguien, como no, yo sí entiendo la Biblia, tú no sabes nada. Mira, tontito, te voy a enseñar. No. Somos igual. Todos necesitamos a Jesucristo, su gracia, su perdón. Y luego dice acerca de la justicia, si la Biblia habla de justicia, tenemos que hablar de la justicia, del dominio propio y como dice, de juicio venidero. Eso es lo que tenemos que dar. Tú y yo simplemente damos la palabra, el mensaje de Dios. Amén. Y mi oración para concluir es que respondemos no como el gobernador. Él dijo, no, vete, ya no soporto. No, es más bien de meditar en esto, lo que vimos. Recibir este ejemplo de Pablo, porque es bueno. La palabra de Dios nos enseña, nos transforma, nos dice qué hacer. Entonces, la iglesia lo recibe. Entonces, ¿qué hago? No sé qué hacer. Pues Dios me va a decir qué hacer. Esa es la actitud del creyente, de los justos. Han puesto su fe en Jesús, han puesto su fe en la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. Recuérdense de esta noche. Tu Biblia ya lo tenemos ahí, cada uno lo tenemos. Tenemos muchas Biblias en la casa, que no. Y a veces lo dejamos ahí al lado mucho tiempo. Y aquí es donde Dios nos quiere mantenernos. Y sabes que lo que va a pasar, por su gracia, por su Espíritu, Él nos va a dar habilidad y poder, de poder hacerlo. Hay que no olvidar de esta gran parte. Lo que vemos y estudiamos y recibimos, Dios también nos da la habilidad de ponerlo en la práctica. Dios es grande. No solo nos da la palabra, nos da su Espíritu para ponerlo en la práctica. Y eso es lo que hemos visto aquí. Entonces hay que orar, iglesia, y cada uno debe de rendir cuentas con Dios. Algo que el Señor te habló, podemos responder. Eso es tan importante. Esa es la relación que tenemos con Cristo. Él nos habla en su palabra, pero ahora hay que responder. Entonces, ¿qué es lo que Dios te habló esta noche? Tal vez te confirmó algo, tal vez te recordó de algo, o te dio una palabra de ánimo. Dale gracias. Sea como te habló, hay que responder.